No, aquí se trata de la verdad, del Evangelio y del único camino que hay. Solo hay un camino hacia el cielo. No hay caminitos, no hay vereditas, no hay otros intercesores. Hay un solo Dios. Nos dice Primera de Timoteo 2, verso 5. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa es la realidad. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero dicen, pero si el verso anterior dice que oremos los unos por los otros, claro, en esta tierra, claro que amarnos y orar los unos por los otros y todo. Pero en el cielo, ahorita, solo hay un intercesor y ese es Jesucristo. Y el 9 de junio del año de 1964, el Jesucristo hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. ¡Qué bendición! Tú has conocido a Cristo, hermano. Tú has conocido a Cristo, hermana. Dios nos permite abrir nuestra convención con todos esos hermanos a ver. El Jesucristo hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. A ver, dime, Gerardo, si eso también está sacado de contexto, decir que tu líder en turno es Jesucristo hombre de esos últimos tiempos. ¿No lo has sacado de contexto? No, sí, te está sacadísimo. Y si usted no entiende lo espiritual, como un apóstol de Jesucristo, representante de Cristo, incluso el apóstol Pablo decía, como ahí no dice representante. Ahí no dice representante. Samuel Joaquín es Jesucristo, así lo está diciendo él. Ahí no dice que es representante. Tú afirmas lo que dice tu ministro José Oreste Sánchez, que sigue siendo ministro activo, al que tú dijiste, qué bien defendió en el 97, qué lindo. ¿Tú consideras que está correcto lo que él dijo? ¿Es Jesucristo hombre, Nazón Joaquín, sí o no? Pero ustedes no lo van a entender. No, por eso tú dime, ¿Nazón Joaquín es Jesucristo hombre, sí o no? Desde luego que sí. Ok. Qué bien que contestó. Nazón Joaquín es Jesucristo hombre. Claro. Aquí un apologista de la luz del mundo está afirmando las palabras del ministro José Oreste Sánchez, que Nazón Joaquín García es Jesucristo hombre. Muy bien, Gerardo. Ok. En él. Adelante. Apóstol de Jesucristo, pero si ustedes no lo quieren entender, pueden... Por favor, Gerardo. A ver, ya lo dijiste, que Nazón Joaquín es Jesucristo. Escuche bien. Y recuerda, Gerardo, que las palabras una vez dichas son como el agua derramada, no las puedes obtener de vuelta, ¿eh? No, está contundente. Que ustedes no lo entiendan espiritualmente, ese es su problema. Dice el texto de Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador. Y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? El texto nos dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y iniciamos este tema diciendo que Jesucristo ya no es hombre, porque con el hermano Hebrón y el señor Meñito hicimos un pequeño ejercicio de definir qué era hombre, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de hombre? Pues un hombre es una persona de carne y hueso, con manos, con pies, y todos sus órganos. Eso es un hombre, una persona. Entonces, conforme a lo que estoy yo leyendo, el apóstol Pablo está diciendo que se ocupa un Jesucristo hombre, un mediador. Dice el texto de Primera de Timoteo 2:5.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El hermano Jairo Robles dice, no es mediador, y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. No se los dio, no les dio el don con un menor porcentaje, como un 90%, un 75%, se los dio en un 100%, porque aquel don de Dios que era Cristo es el mismo don de Dios que está en el apóstol. Por eso decimos que conforme a su ministerio es el mismo Cristo. Eso no tiene equivocación. Entonces, si él dijo, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, ¿qué es el hermano Samuel, apóstol de Jesucristo? Para nosotros, ¿qué es? Porque él dice, soy lo que soy, soy lo que soy. Él es sumo apóstol de Jesucristo. ¿Qué es? Sumo pontífice. Todos los títulos divinos que Cristo trajo para la salvación los tiene el apóstol, porque Cristo no está en él parcialmente. Embajador del reino de los cielos, eso es lo que es. Mediador entre Dios y los hombres, embajador del reino de los cielos, eso es lo que es. Mediador entre Dios y los hombres. Así es. Y el 9 de junio del año de 1964, el Jesucristo hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. ¡Qué bendición! Tú has conocido a Cristo, hermano. Tú has conocido a Cristo, hermana. Dios nos permite abrir nuestra comprensión. Si vemos la grandeza, como hemos dicho, apóstol poderoso es nuestro hermano Samuel. Y el 9 de junio del año de 1964, el Jesucristo hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. Les saluda nuevamente su amigo Dante Mandela, y en esta ocasión hemos escuchado los audios de dos ministros muy reconocidos de la organización religiosa La Luz del Mundo, el LDM. El primero fue el ministro Faiz Aboganem, un ministro que tuvo el grado de pastor doctor. No fue cualquier ministro, alcanzó un alto rango. Él fue consuegro del anterior dirigente del apóstol Samuel Joaquín. Y como escuchamos ya en el audio, él dice que su dirigente, el apóstol, es mediador entre Dios y los hombres, y que conforme a su ministerio, él es el mismo Cristo. Y también dijo el ministro José Oreste Sánchez, como ya escuchamos en el audio, él dice que su dirigente, el que ellos dicen que es apóstol, es Jesucristo hombre de este último tiempo.
por eso yo empezaba con esta imagen que enseña realmente la organización religiosa LLDM, la luz del mundo, sobre su dirigente. ¿Qué es su dirigente según ellos? Y es algo interesante porque como ya habíamos visto en el otro video que ya hice, pero fue un video un tanto largo, quiero hacer este más corto, y empecé poniendo los audios con estas declaraciones. Y como ya habíamos visto que muchos miembros, muchos adeptos ni siquiera saben lo que realmente enseña su organización. Ya habíamos dicho que ellos, o la mayoría de ellos, creen algo así como esto: que su dirigente, el apóstol, es como un mediador, pero no un mediador entre Dios y los hombres, sino como un mediador entre Cristo y los hombres. Es lo que muchos de ellos dicen, que para llegar a Cristo primero tienes que creer en su apóstol, si no, no puedes llegar a Cristo. Esto es lo que ellos, la gran mayoría de ellos, creen. Porque si nosotros les mostramos el texto de Primera de Timoteo 2.5, Primera de Timoteo 2.5, nosotros les podríamos decir: oye, pero si tu doctrina enseña que su dirigente es mediador entre Dios y los hombres, entonces ¿dónde queda Primera de Timoteo 2.5? Que dice: porque hay un solo mediador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces por eso muchos de ellos dicen: no, dice, claro que sí, el único mediador entre Dios y el hombre, claro que sí, es Jesucristo. Pero dicen ellos: pero entre Cristo y los hombres, entonces ese mediador es el apóstol. Pero como ya vimos en los audios, realmente no es así. La enseñanza de ellos es que su dirigente, el apóstol, es realmente mediador entre Dios y los hombres, haciendo de esta manera a un lado a Jesucristo y haciendo a un lado a este texto, Primera de Timoteo 2.5. Hay algunos miembros, algunos adeptos que sí aceptan y reconocen esta enseñanza, que es una enseñanza que ya viene desde siempre. Han tenido esta enseñanza. Esta es otra prueba irrefutable para ellos, una prueba que ellos no pudieran negar porque es de sus mismos documentos. Este es de su libro de ellos, que se llama Los Hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo. Es su libro oficial donde se narra la historia de cómo empezó esta organización. Entonces, en este libro podemos ver aquí, donde subrayé con amarillo, donde ellos dicen que un apóstol, dice que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. Aquí su propio libro no está diciendo que el apóstol sea mediador entre Cristo y los hombres, sino está diciendo que es mediador entre Dios y los hombres. Entonces yo les preguntaría: ¿en dónde queda Jesucristo? Algunos miembros adeptos de la organización LLDM, ellos sí aceptan que esta es en efecto su enseñanza, que su dirigente es mediador entre Dios y los hombres. Y cuando uno le dice sobre este texto y le dice: pero ¿cómo es posible? ¿Dónde dejas a este texto de 1 Timoteo 2.5? Y ellos tienen una respuesta. Ellos dicen: oye, ellos siempre queriendo, supuestamente teniendo ellos siempre la razón, y a veces, la verdad, hasta queriendo humillar a las otras personas, a menos así lo percibimos muchos. Hay un poquito de soberbia a veces, un poco en ellos, y ellos dicen: mira,
lee bien qué dice. Dicen, te voy a enseñar. Y dicen ellos, dice, mira, ahí dice Jesucristo. Dice, pero ¿qué dice más adelante? Dice, ¿cuál es la siguiente palabra? Y ya uno les dice, bueno, dice hombre. Y dicen ellos, ah, sí, ahí dice Jesucristo, hombre. Y ellos dicen, ¿a poco Jesucristo sigue siendo hombre? ¿A poco Jesucristo está ahorita siendo hombre? A lo que evidentemente uno les dice, no, claro que no. Él ya no está en forma humana, ya no es hombre. Entonces ellos dicen, ah, ya ves, entonces se necesita de un hombre para que sea ese mediador entre Dios y los hombres. Y entonces por eso nuestro dirigente, el apóstol, es ese mediador. Y entonces por eso así sería como dijo aquel ministro José Orestes Sánchez, que su apóstol es Jesucristo hombre en estos últimos tiempos. Pero no hay más mentira que esa, no hay más errores, es algo totalmente equivocado. Y yo les pondría o yo les diría a los amigos, miembros, adeptos de la organización LLDM, hay que ponernos en contexto con este texto. Esto lo está hablando el apóstol Pablo. Y es obvio que el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, pues obviamente en ese momento Jesús ya no estaba en la tierra, Jesucristo ya no estaba en este mundo. Entonces, si fuese como ese argumento que ellos están diciendo, entonces el apóstol Pablo debió haber dicho, porque hay un solo Dios y hubo un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual fue Jesucristo cuando estaba en su forma humana. Pero como Jesucristo ya no está en forma de hombre, entonces yo, el apóstol Pablo, yo soy ese mediador entre Dios y los hombres. Pero no, es evidente que el apóstol Pablo nunca dijo tal cosa. Y si dice Jesucristo hombre, entendamos por qué dice Jesucristo hombre. Hay que seguir leyendo el versículo 6. Y yo les preguntaría a los miembros adeptos de la organización La Luz del Mundo, que si acaso su dirigente, él dio su cuerpo, él dio su vida en rescate por todos. Porque eso es lo que dice el versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El cual, es decir, ese hombre, siendo hombre Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Es más que evidente, es más que claro, que si se dice Jesucristo hombre es porque, siendo Jesús en forma humana, Él ofreció su sangre, Él dio su vida por rescate a todos. Y el versículo 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Pablo no está diciendo en ningún momento, como Jesús ya no está, entonces yo soy constituido mediador entre Dios y los hombres, porque Jesús ya no está en forma humana y yo estoy en forma humana. Creo que es más que evidente. Aquí yo mostraba en aquel anterior video estas otras traducciones, por si quieren leerlas, que me parecen más claras, aunque yo pienso que el texto es claro en sí. Pero no lo ven quizá de esta misma manera los miembros de la organización religiosa LLDM. Y bueno, yo como en aquel video ya había mostrado estas otras imágenes en las que vemos que evidentemente sí, muchos de ellos, esta página que aunque no es de Casa Hebrea, no es una página oficial. ¿Y cómo están diciendo ellos? Que porque no hay un solo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Están citando 1 Timoteo 2:5. Dice, entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, y luego ponen NJG, es decir, las iniciales de su dirigente. Es decir, están diciendo Jesucristo hombre, Nazón Joaquín García. Y en un comentario de esa misma publicación, este miembro adepto
dice, así es, el Cristo hombre está en la tierra, se llama Nazón Joaquín. Él está diciendo que Cristo hombre es Nazón Joaquín. Entonces, con esto comprobamos que muchos miembros de la organización religiosa LLDM pues no saben realmente lo que se les predica. Muchas veces les he preguntado a algunos de ellos, oye, ¿a poco tu líder es mediador entre Dios y los hombres? Y muchos de ellos dicen, no, ¿cómo crees? ¿Quién te dijo tal cosa? ¿Quién te dijo tal mentira? Dicen ellos, tú mismo ven y comprueba que no es así. Y yo les digo, no, pero es que realmente es así. Y no porque yo lo diga, sino porque sus mismos ministros lo han enseñado. Y entonces muchos de ellos pudieran tener años dentro de su organización, 20, 30, 40 años, y realmente ni siquiera han, pues, entendido lo que realmente su doctrina les enseña. Ellos piensan que su dirigente es como ese medio, que aún ahí estarían incorrecto decir que su apóstol es ese mediador entre Dios y Cristo. Es lo que la gran mayoría de ellos piensa, pero realmente es esto lo que enseña su doctrina. Y que incluso es su líder, su dirigente, que vendría siendo Jesucristo, hombre de estos últimos tiempos. O como dijo el ministro Faiz Aboganem, que conforme a su ministerio, él es el mismo Cristo. Entonces, eso lo dejo a consideración de los miembros, si creen lo que ellos quieren creer o lo que realmente la organización les enseña a creer. Aquí muestro otro personaje, José Luis de Jesús Miranda, el de la famosa iglesia Creciendo en Gracia. Ese personaje también decía ser Jesucristo hombre, decía ser un elegido de Dios y que pues recibía revelaciones de parte de Dios. Entonces tenemos aquí en pantalla a dos personajes que su doctrina, sus enseñanzas dicen ser Jesucristo hombre. Y como, digamos, tema de respaldo, daré unos textos sobre la función de un apóstol, que no es la de ser mediador. Bien, primer texto, y creo que es el más importante. Primera de Timoteo 2:5, lo leo desde traducción Reina Valera, lo voy a leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí no dice que hay 2 o 3 o 12, porque si un apóstol fuera mediador entre Dios y los hombres, entonces hace 2000 años habían 12 mediadores y luego Pablo 13. Bueno, aquí solo dice que uno. Ok, el cual, y aquí aquí el verso 6 me parece importante. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién se dio a sí mismo? ¿El apóstol Pablo se dio a sí mismo? ¿Pedro se dio a sí mismo? No. Quien se dio a sí mismo fue el Señor Jesucristo. Él hizo esa obra de intercesión. ¿Mediante qué? Mediante ese sacrificio que él hizo en la cruz, mediante su sangre. Porque por un hombre entró el pecado. Hay otros textos que podemos ver. Por un hombre entró el pecado, por un hombre se pudo reconciliar con Dios. Y el texto 7 me parece muy bueno para demostrar el otro punto del que yo hablo, de la función de un apóstol. Dice Pablo en el 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Él nunca dijo, para esto yo fui constituido o yo soy mediador entre Dios y los hombres. Él nunca dijo eso, sino que él fue constituido predicador. La función del apóstol, de un apóstol, de los apóstoles antiguos era la de predicar, no la de ser mediadores. Me gustaría leerte rápidamente en otra traducción. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo en el momento oportuno. ¿Qué traducción es? Esta es traducción al lenguaje actual. El verso 7 dice, Pablo está diciendo, Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Vuelvo a lo mismo, Pablo no está diciendo, Dios me envió para ser el mediador. No, él está diciendo que Dios lo envió para predicar, para llevar este mensaje. Ahora, te voy a hacer un punto que me parece muy importante. Y déjame hacerte una pregunta.
aquí, esta carta de 1 de Timoteo 2:5, ¿la escribió? ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. Claro, el apóstol Pablo. Ahora tú dime, cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, ¿Jesús todavía estaba en la tierra o ya no? Ya no está. Obvio, Jesús ya no estaba en la tierra. Entonces, ¿por qué está diciendo en tiempo presente? Porque hay. Pablo no está diciendo porque hubo un solo mediador, porque ese es el argumento de muchos de la luz del mundo. No sé si a lo mejor tú me lo vas a dar, pero he escuchado el argumento que dicen, es que mira, entiende que ahí Jesús ya no está en la tierra, Jesús ya está en el cielo, entonces el hombre que puede ser mediador es el hombre apóstol que está en la tierra, el apóstol vivo, y por eso él sería el mediador. Pero yo aquí quisiera que tú veas bien que aquí está hablando en presente Pablo, porque él nunca dijo porque hubo un solo mediador. Pero como Cristo entonces ya no está, ya está en el cielo, entonces yo, el apóstol Pablo, porque yo soy apóstol y Cristo me mandó, entonces yo soy el mediador entre Dios y los hombres. Y que luego dijera Pablo, pero espérame, también está Pedro, también está Juan, también está Mateo, todos somos mediadores entre Dios y los hombres. Entonces habría que corregir y que diga, porque hay un solo Dios y habemos 13 mediadores entre Dios y los hombres. Yo, el apóstol Pablo, más Pedro, más Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo dice, más sin embargo, dice Pablo en el verso 7 que él fue puesto para predicar, no para ser mediador. Continúo. Hebreos 7, 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debidos. Voy a tratar de leer rápido. Más el 24, más o sea, Jesucristo, no Pablo, no Pedro. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable. No cambia. ¿Ves? Y dice tiene, no dijo tuvo. Y vuelvo a lo mismo. Hebreos, ¿quién escribió Hebreos? Las cartas de Hebreos. El apóstol Pablo. Jesús ya no estaba en la tierra, Jesús ya no estaba como en su forma humana, él ya estaba en el cielo. Aún así Pablo está diciendo que él todavía tiene este sacerdocio, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Él puede salvar, ¿quién? ¿Pablo? No. ¿Pedro? No. Jesucristo. El 26, por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha. ¿Cómo fue este sumo sacerdote Jesucristo? Santo, inocente y sin mancha. Aquí entraría otro tema que si después lo podemos tratar, que ustedes enseñan que el apóstol de ustedes es santo, limpio e inocente, igual que Jesucristo, pero tal cosa también es otro error de su doctrina supuestamente perfecta y revelada. El único perfecto y limpio y sin mancha fue Jesucristo, que por eso él hizo esa sangre limpia, fue la que pudo hacer esa intercesión, no la sangre de de algún humano que no es santo ni limpio, como ustedes enseñan, que sus apóstoles enseñan que ellos son limpios, santos y puros. Pero bueno, será otro tema, ese también, un tema muy interesante, por cierto, que espero podamos debatir o dialogar. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, ¿ok? Porque no tienes necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿tú te acuerdas? Antes sí habían hombres que hacían esa mediación usando sangre de un animal. Bueno, siguiente texto que voy a utilizar. Bueno, tenía Hebreos 7:22 en otra traducción, pero ya sería alargar mucho. Hebreos 8:1 y el 6. Incluso en el título, en una de las versiones, en una traducción dice Jesucristo, mediador de una nueva y más valiosa alianza. Dice desde el 1. Ese es el punto central de cuanto venimos diciendo, que tenemos tiempo presente, junto al trono celestial de Dios, es decir, ya no en la tierra, sino ya en el cielo, tenemos un sumo sacerdote. Versículo 2. Que desempeña, no dice desempeñó y como está en el cielo ya no puede, y ahora entonces el que desempeña esas funciones es el apóstol vivo en la tierra. No sé si Guillermo Maldonado, no sé si los 3 apóstoles de Filipinas, porque hay un montón de apóstoles, pero a lo mejor todos esos apóstoles hacen esa función. Pero bueno, aquí dice que no. Aquí dice, incluso el mismo Pablo, él no está diciendo que él desempeña esas funciones. Él está diciendo que allá en el cielo, el cual desempeña sus funciones en el santuario, en la verdadera tienda de la presencia construida no por seres humanos, sino por el Señor. No en templos hechos de mano, ni lujosos, ni templos que quieran solamente hacer crecer, no sé si un ego o no sé qué es lo que quieren hacer crecer. El verso 6. En realidad, ahora Cristo ha recibido un ministerio tanto más excelso
cuanto mayor es la alianza de la que es mediador, y cuánto de más valor son las promesas en esa que está cimentada. Aquí está igual hablando en presente, no está diciendo porque fue el mediador y ahora ya no lo puede ser. Hebreos, otro texto que vamos a utilizar, Hebreos 9:13 al 15. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, dice el 15. Por eso es el mediador. Vuelvo a lo mismo. Y yo insisto en esto porque así se demuestra pues el error de la doctrina de la luz del mundo, que dice, no, Cristo ahorita ya no, sino ahorita el apóstol vivo. Porque por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna de Dios. Hebreos 9:13, bueno, es otra traducción, no la leeré para no perder tiempo. Hebreos 12:24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Aquí no está diciendo, nuevamente vuelvo a decir, aquí no está diciendo, ustedes han llegado a mí, el apóstol, que yo soy ahora el mediador. Cristo ya está en el cielo y Él no puede cumplir con esas funciones. Yo, el apóstol en la tierra, yo, el apóstol vivo, cumplo con esta mediación. No. Aquí Pablo, el mismo apóstol Pablo, un apóstol verdadero, está diciendo, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Ok, Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró, vuelvo a lo mismo, tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, ya está en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Ese sumo sacerdote, y eso es algo que se me pasó decir, un mediador debe conocer a las dos partes. Un mediador es como una tercera persona que interviene para solucionar el problema entre ambas partes. ¿Cuál era el problema? Por una parte está Dios, por otra parte está la humanidad. Había un problema. El mediador debe conocer perfectamente ambas partes. Cristo cumplía perfectamente esa misión, puesto que en su naturaleza divina y en su naturaleza humana, Él conocía perfectamente tanto las debilidades del hombre como la naturaleza divina. Por eso Él era ese mediador. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todos y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Aquí nuevamente entra para ese tema, que Jesús nunca pecó. Aquí Pablo nunca está diciendo, porque yo tampoco nunca pequé. Y el apóstol Pedro tampoco nunca pecaron. Todos nosotros, los apóstoles, somos santos, puros e inocentes. No. Ellos están especificando. El que nunca pecó. ¿Quién? Y siempre se habla de uno, Jesucristo. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibimos misericordia. Bueno, otro texto, creo que ya llevo muchos, pero creo que es importante, quizá me salte algunos. Romanos 5:10. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo amigos con Dios. ¿Quién? Jesucristo, no un apóstol, Él fue el mediador. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién está intercediendo? Jesucristo allá en el cielo. No es necesario que esté un hombre aquí en la tierra, a menos Pablo no lo está diciendo, sino él tendría que especificar. Jesús está en el cielo, pero ahorita yo, el apóstol Pablo y Pedro y Juan, nosotros estamos intercediendo por ustedes aquí en la tierra. No lo dice. Juan 1:2. ¿Cuántos me faltan? Ya solo me faltan 2 más y ya. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado. Yo, el apóstol Pablo. No, me equivoqué, así no dice. Mis queridos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Hubiera dicho, tienen 13 abogados, habemos 3 apóstoles en la tierra. No dice así. Dice, tenemos un abogado que defiende, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Igual aquí Pablo está diciendo que solamente hay un abogado, que sería Jesucristo.
y no 13, porque si nos quedamos con la idea que enseña la doctrina revelada, perfecta e inmutable de la luz del mundo, de que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, tendríamos que entonces creer que hubieron 13 mediadores hace 2000 años y que esos 13 eran los abogados de los humanos por si alguien tenía pecado, pero aquí Juan dice que no, dice que solo hay uno que te defiende y que ese es Jesucristo, el justo, el que nunca pecó. Por último, Efesios 2:16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. ¿Quién reconcilió? ¿El apóstol Pablo, el apóstol Pedro? Otra vez, no. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí tampoco veo que Pablo diga que ahora todos tienen acceso gracias a mí, el apóstol vivo que estoy en la tierra, o también gracias al otro apóstol, Pedro, que también está vivo en la tierra. No veo esos textos, no veo esas expresiones, no veo ninguna de las expresiones que usa la luz del mundo. Y te vuelvo a repetir, yo conozco bien sus expresiones, sus argumentos y lo que ustedes enseñan. No veo en ninguno de estos textos algo de lo que ustedes enseñan sobre un apóstol vivo, un apóstol moderno. Que vuelvo a repetir, suponiendo que alguien pudiera comprobar que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, si tú pudieras comprobar eso, aún así déjame decirte que tú estarías a la mitad del camino de probar que tu líder, Nazón Joaquín, sea mediador entre Dios y los hombres, porque para eso, aunque tú ya hayas demostrado que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, faltaría probar que tu líder sea apóstol, porque en ese caso, si tú puedes probar eso, entonces Guillermo Maldonado también es mediador entre Dios y los hombres, y este apóstol, todos son mediadores entre Dios y los hombres, y creo que no es tal cosa. Ya di, creo que suficientes textos para probar que ese fue mi punto, el único mediador entre Dios y los hombres es, no vamos a decir es Jesucristo. Y los apóstoles, su encomienda era llevar esta noticia, llevar este evangelio. Para eso tengo más textos.